Bueno, en este video tratamos de acercarnos a el aspecto que tendría toda esta zona de las apariciones, especialmente la Cova de Iría. Cova de Iría no es cueva de Iría, sino que cova en portugués significa un bajo, una depresión. En esta misma foto se aprecia, puedes ver, como en la parte central donde está el Cristo, allí a la derecha de la capelina, hay una evidente bajada, una depresión. La foto está tomada desde donde casi comienza la actual iglesia de la Santísima Trinidad. Y en la otra punta, allí arriba también vemos la Basílica de Fátima. Está montada sobre una colina donde jugaban los niños el 13 de mayo armando unas paredes muy sencillitas de piedra, y luego bajaron corriendo por esa pendiente. Evidentemente, cuando se hizo toda esta estructura, todo este gran patio o recinto, como lo llaman aquí los portugueses, se hicieron nivelaciones, emparejados, ¿sí? Era mucho más rústico, quebrado el terreno, pero se ha mantenido como si fuese una gran palangana, si me permiten la expresión. Se ha mantenido esta forma, la cova, es decir, esta depresión. Vemos aquí en primer plano, hay unos emparejados de arena, y estos son continuas mejoras que se hacen, renovación de diferentes aspectos. Pensemos, por ejemplo, que a la espalda de donde estamos observando nosotros se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad, que es una construcción de tamaño muy importante, a la cual también vamos a entrar para que la visites, para que la conozcas. Entonces, vamos a ver ahora unas imágenes muy sencillas que hemos hecho en su momento para el centenario, que después subiremos íntegras para que también puedas acercarte un poquito al mensaje. Y aquí los tres actores, las dos actrices y el pequeño actor, estos tres hermanitos portugueses de una familia aquí de Fátima, están actuando en un monte autóctono, un monte que pertenece al santuario, que ya te mostraremos luego unas vistas aéreas para ubicar dónde queda esta llamada zona verde. Donde están ahí, ves a los actores, está filmado en esos montes que se conservan tal cual eran en la época. Te pasamos también ahora dos fotografías de 1917, donde se aprecia claramente también lo que decíamos sobre la Cova de Iría como una depresión, como un bajo. Aquí ves la multitud que está el 13 de octubre con sus paraguas. Hay varias fotografías, un testimonio muy importante. Y se ve claramente dónde está el pueblo, hay varios desniveles, y a medida que vamos alejando la mirada, o sea, hacia el fondo, vemos esos bosques que van ascendiendo, van subiendo. La gente se ubicaba en estas pendientes, y se nota claramente cómo eran estos desniveles en la Cova de Iría. Vuelvo a repetir, todo eso ha sido, digamos, emparejado para que la depresión sea realmente muy, muy bien delineada, ¿no es cierto?, con rasgos regulares. Y la segunda foto es idea para lo mismo. Se ve claramente aquí cómo confluyen las líneas, bajan hasta un centro bien deprimido, un bajo, diríamos en la Argentina, y así aproximadamente era la Cova de Iría. Ahora bien, nos dice Lucía en sus memorias que prácticamente ya desde la tercera, cuarta aparición, las multitudes crecientes, o sea, en cada 13 había más gente, hasta 70.000 en la última, entre los animales y las personas, bueno, iban un poco depredando el aspecto, consumiendo los árboles, todo lo que pudiera servir de alimento para los animales. Y a veces también las personas al pisar, al acercarse, iban estragando todo, iban de alguna forma pisando y destruyendo toda esta zona. Esta zona, la Cova de Iría, donde se dan las
5 de las 6 apariciones, como hemos dicho ya, eran propiedad de la familia de Lucía, del Papa Antonio de Lucía, eran estas propiedades. Allí en esas aldeas había gente necesitada. Lucía misma nos cuenta la caridad que tenía la mamá con pobres, que aparecían a veces niños, pero las familias, en su gran mayoría, todas tenían sus tierras y por lo tanto no eran lo que hoy llamaríamos pobres. Personas realmente a la deriva económicamente, sino que eran todos terratenientes, tenían repartidas esas tierras y nos dice Lucía que realmente su familia no era una familia pobre, tenía más propiedades que la cobadería y de eso se sostenían, por supuesto, con un duro trabajo. Entonces, bien, aquí volvemos a la vista ya conocida, aérea del santuario, y sí te voy a mostrar algo, lo único que quedó, porque tal vez me preguntes, bueno, pero en la cobadería, es decir, en donde está ahora este santuario, cuya planta estamos viendo, no quedó absolutamente nada. ¿Qué fue de la encina donde se apareció la Virgen? O puedes tener esa cuestión. Bueno, te vamos a mostrar ahora cómo ha quedado solamente una cosa, un árbol, una encina que llamaban la encina grande. Aquí nos vamos acercando y ya te la estoy señalando para que la veas. Ese círculo verde es una verja que ahora vamos a ver en las imágenes, que alberga una encina de muy buen tamaño. Ya en la época era una encina bastante grande, ahora está por supuesto un poco más. Y decidieron conservarla porque también tiene un toque histórico. En esta encina descansaban los pastorcitos, por ejemplo en la segunda aparición, bajo de su tronco, a la sombra. En junio hace ya calor, mayo también a veces bastante, y allí aguardaban las apariciones de la Madre. A la izquierda ves la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Está ubicada, como hemos dicho, en una loma, y ante el resplandor de lo que ellos llamaban el relámpago en la primera aparición, los pastorcitos descendieron corriendo para juntar las ovejas y volver a casa, ¿no? Más o menos a la altura también de la encina grande los sorprende ese segundo relámpago, es una luz en pleno día, por lo tanto no era un relámpago, y ahí se frenan y prácticamente se dan de bruces, se chocan con la pequeña encina donde la Virgen se les aparece, ¿sí? Recordemos, la pequeña encina estaba donde está ahora la imagen de la Virgen. Debajo de ese cuadrado es el techo de la capelina, como ya te hemos mostrado, y fue el recorrido que hicieron corriendo, perdón la repetición, desde donde está la basílica, bajando rápido la pendiente hacia la cova, hacia la parte profunda de la cova. El segundo relámpago los sorprendió a la altura de la encina grande, del círculo verde que estamos viendo, y se encontraron de pronto, estamos hablando del 13 de mayo, con nuestra Madre, ¿sí? Bueno, vamos entonces recorriendo la encina grande, damos una vuelta para que aprecies un poco y nos vamos acercando. Aquí vemos todos estos pasadizos laterales que hay. A tu derecha aparece la capelina y aquí hay una inscripción colocada en la piedra que hace la estructura para albergar la encina grande, y dice: encina grande, debajo de este árbol oraban los pastorcitos mientras esperaban a Nuestra Señora. La encina de las apariciones, es decir, el pequeño arbolito donde la Virgen se paró para las apariciones, se situaba en el lugar donde hoy se encuentra la pequeña columna de mármol donde está parada la imagen, en el alpendre de la capelina, es decir, el techo, el techado que cubre a la vieja capillita, ¿sí? Seguimos dando la vuelta entonces, y ahí estamos viendo lo único que se ha conservado de la época,
en la cobadería, en el santuario. La encina original donde la Virgen se posó, bien, de eso no quedó nada prácticamente en meses. La gente se iba llevando una reliquia para guardarla, para tenerla, para darle a sus familiares. Y hemos escuchado alguna vez que quedan debajo del pilar de la columna de mármol, quedan unos tocones de raíces de la vieja encina, pero por encima, por arriba, no se ve desde hace muchísimos años nada. Era un pequeño árbol, volvemos a repetir, más o menos dicen de 1 metro de altura. Bueno, pero vamos a tratar de ver imágenes actuales de cómo sería. Y ya te hemos nombrado que hay una llamada zona verde, que ahora nos estamos acercando una vez más en forma aérea, y aquí aproximadamente con este círculo rojo te estamos mostrando estas tierras que pertenecen al santuario. El santuario de Fátima fue adquiriendo también tierras, no son las únicas. Hay otros estacionamientos para los vehículos alrededor, que ahora no te voy a señalar, pero el círculo está marcando lo que llamamos propiamente la zona verde, que vamos a conocer por diferentes motivos. Dentro de la zona verde, por ejemplo, se encuentra prácticamente toda la aldea de Aljustrel, el caserío donde vivían los pastorcitos. Recordemos que Fátima, es decir, el pueblo de Fátima, quedaba a unos 2 kilómetros de la aldea de los pastorcitos. Está también detrás de la aldea de Aljustrel el lugar de la cuarta aparición de la Virgen, el 19 de agosto de 1917, porque no se dio un día 13, después contaremos algo. Está también dentro de esta zona verde el Via Crucis, que obsequiaron los católicos húngaros, obsequiaron a nuestra Madre unas hermosas estatuas y temas alusivos a la Vía Sacra, al Via Crucis, y el Calvario también, que también vamos a intentar recorrer juntos en otro video, pero rezando el Via Crucis. Bien, entonces en esta zona verde lo que vamos a hacer es hacer unas tomas para que veas. Lo que vas a ver es el monte de encinas, de olivos, con esos rochedos, como dicen los portugueses, es decir, esos pedregales, esas rocas que emergen, las plantas naturales del monte, y vamos a escuchar también, junto con las imágenes, algo de sonido que hemos captado con el viento, el silbar del viento en los árboles, en las encinas, en los olivos, los pájaros, las chicharras o cigarras, para que nos acerquemos un poquito y nos sumerjamos en unos poquitos minutos en cómo sería hace 101 años esas tierras. Lo que vamos a ver son lugares por donde pasaron los pastorcitos, y hay plantas que evidentemente, olivos muy viejos, que estaban evidentemente en la época de las apariciones.